Buenos días chicos, hoy en el área de comunicación vamos a leer un texto narrativo para saber de una persona que superó retos. ¿Y cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es leer un texto narrativo para conocer de qué trata y qué podemos aprender de él e identificar qué cualidades del personaje principal lo ayudaron a conseguir su sueño o reto. Chicos, ahora vamos a observar las imágenes y leemos el título del texto. Luego vamos a responder oralmente las preguntas. Observamos dos imágenes de una persona que está corriendo y de la otra persona que está mostrando su medalla. Luego el título dice Orgullo Nacional. Ahora vamos a responder las preguntas. ¿Dónde estará el personaje de las imágenes del texto? ¿Dónde creen ustedes que está? ¿De qué tratará el texto? El título es Orgullo Nacional. Entonces, ¿de qué crees que tratará el texto? Y luego te dice también, ¿te gustaría leerlo? ¿Te gustaría leer el texto? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Y para qué? ¿Para qué lo vas a leer? ¿Para qué vas a leer el texto? Chicos, aquí encontramos el título del texto, pero también observamos el texto con las imágenes que observamos en la diapositiva anterior. Vamos a leer el texto en silencio, ¿ya? Tú lo vas a leer en tu casa, solito, y yo también lo voy a leer, ¿ya? Entonces, yo lo voy a leer en voz alta, pero tú me sigues la lectura, ¿ya? Tú lo lees en silencio y yo lo voy a leer en voz alta. A ver, el sábado 27 de julio, Lima amaneció con neblina. A pesar del frío invierno, cientos de personas se reunieron en las calles de Miraflores. Muchas sostenían en sus manos pequeñas banderas del Perú. Algunas incluso vestían camisetas de la selección peruana de fútbol. Alrededor de las 11 de la mañana, Gladys Tejeda se acercaba a la línea de la meta corriendo a lo largo de la avenida Larco. Al finalizar, la esperaban Carlos Neuhaus, presidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, Martín Vizcarra, el presidente de la República, Marcelina Pucuaranga, madre de Gladys, y el público en general. La gacela, como le decían en el colegio cuando la veían correr, lideró con gran diferencia la carrera desde los 21 kilómetros y ganó la medalla de oro muy por encima de Bethany Sachleben de Estados Unidos y de Angie Orjuela de Colombia. Gladys, la menor de 9 hermanos, nació en Junín un 30 de septiembre de 1985, en el seno de una familia humilde. Desde pequeña mostró su amor por el atletismo. En su escuela participaba en torneos y empezó a destacar. Según recuerda, se levantaba antes del canto de los gallos. Para salir a correr, regresaba cansada y seguía con sus actividades. Continuamos leyendo el texto. De acuerdo con su testimonio, nada fue fácil al inicio. Sus logros no se dieron de la noche a la mañana. La lección más grande que le dio su madre fue seguir adelante. Para Marcelina no existía la palabra no. Según recuerda, un día con las zapatillas de su vecina, que calzaba una talla menos, compitió y terminó segunda. Lloró no solo por haber perdido, sino porque el primer puesto era una cocina y ella se la quería dar a su mamá. Luego llegó el golpe más duro, la muerte de su padre. Estuvo a punto de dejar todo, de abandonar su sueño de ser una gran deportista. Sin embargo, pronto lo retomó. Más aún,
cuando el Instituto Peruano del Deporte, en marzo del 2009, la incorporó en sus programas, luego de verla en una maratón en Junín. Inmediatamente vendría su participación en diversas competencias internacionales. Bien, chicos, entonces después de leer este texto que nos narra sobre Gladys Tejeda, vamos a contestar algunas preguntas. ¿De qué trata el texto? Justamente de esta deportista Gladys Tejeda. Ella dice que desde pequeña demostró su amor por el atletismo. ¿Y para qué habrá sido escrito este texto? Pues justamente para informarnos sobre los logros que esta deportista cumplió, cuál fue su reto, y ella lo logró. ¿Y qué tipo de texto es? El tipo de texto que acabamos de leer es de un texto narrativo, porque nos narra la historia de esta persona o de este personaje, ¿sí? Entonces, chicos, vamos a recordar también qué son cualidades. Las cualidades son las características que distinguen y definen a las personas, a los seres vivos en general y a las cosas, ¿sí? ¿Y qué es un reto? Un reto es una situación en la que hay que lograr una meta, vivir una situación nueva o difícil o encontrar una solución a un problema. Entonces ya sabemos qué es una cualidad y qué es un reto. Después de leer el texto, ubica la siguiente información, dice. El sueño, es decir, el reto de Gladys Tejeda, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? El de ser una gran deportista, ¿verdad? Ese fue el sueño de ella. Y luego, las acciones que realizó para lograr su sueño o reto, ¿cuál fue? Según el texto, habla que ella retomó su sueño, siguió con su sueño, ¿no? No lo abandonó, el de ser una gran deportista. ¿Y qué cualidades le ayudaron a ella a conseguir su propósito reto? La perseverancia, ¿verdad? Ella fue una mujer muy perseverante que le ayudó a lograr su reto, a cumplir su sueño, a pesar de todos los problemas que se le presentaban en el camino, ¿no? A pesar de todas las adversidades, ella logró su sueño, cumplió su sueño, logró su reto, ¿sí? Entonces, hemos respondido ya las preguntas referentes al texto. ¿Qué tal? ¿Les gustó el texto o no? Muy bonito, ¿verdad? Vamos entonces ahora a la siguiente diapositiva. Chicos, el texto que acabamos de leer es un texto narrativo. ¿Y qué será un texto narrativo? Un texto narrativo está organizado como una secuencia de hechos que ocurre en un espacio y tiempo determinado. El texto que acabamos de leer nos narra justamente una secuencia de hechos que le ocurrió al personaje, al personaje del cual nos habla el texto, ¿sí? En un espacio y en un tiempo determinado. Entonces, chicos, también encontramos la estructura del texto. ¿En qué consiste la estructura del texto? La estructura del texto narrativo es el inicio, nudo y desenlace. En el inicio se presenta el origen de los hechos y los personajes que participan. El nudo se refiere a donde se desarrolla la historia en una secuencia ordenada de acontecimientos. Y el desenlace presenta el resultado final de los hechos y la situación final de los personajes. Esta es la estructura del texto narrativo. Ahora, ¿cómo se organiza un texto narrativo? Veamos un ejemplo. Encontramos la presentación. En la presentación se refiere a la presentación de personajes en un espacio y tiempo determinado. Por ejemplo, había una vez una mota de polvo tan sola que se aburría en casa de la señora rica. Es la presentación o el inicio, ¿verdad?, del texto. Luego sigue el nudo. Ahí se desarrolla
los acontecimientos. Por ejemplo, y voló hasta la casa de una señora pobre. ¿Sí? Ahí se desarrolla toda la secuencia del texto. Y luego, finalmente, también tenemos el desenlace. Esto se refiere al final del relato. Por ejemplo, y fue feliz allí porque se reunió con su mamá, con su papá, ¿no? X personaje. Aquí en el desenlace se presenta el final de la historia, ¿verdad? Bien, chicos, entonces ya te expliqué qué es un texto narrativo, cuál es su estructura y cómo está organizado un texto narrativo. Chicos, después de leer el texto, que seguramente has estado muy atento, durante la lectura vamos a responder las siguientes preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿quién es el personaje principal de esa narración y qué cualidades tiene? ¿Cómo se llama el personaje del texto? Ella es Gladys Tejeda, ¿verdad? ¿Y qué cualidades tiene? Las cualidades que ella demostró fue de ser una persona muy perseverante, muy trabajadora, muy responsable. Y según el texto, ¿por qué en el colegio le decían Gacela a Gladys Tejeda? Porque ella corría mucho, le gustaba correr. Y luego, después de correr, ya regresaba a su casa cansada a seguir realizando sus actividades. Pero a ella le gustaba correr. ¿Cuál era su sueño o meta desde pequeña? Ella desde pequeña quiso ser una gran atletista. Sentía un amor por el atletismo y su reto fue de ser una gran deportista, ¿verdad? Según el texto, ¿qué quiere decir la expresión sus logros no se dieron de la noche a la mañana? Quiere decir que para ella nada fue fácil. Al inicio nada fue fácil, pero tampoco imposible, porque ella fue una mujer perseverante, trabajadora y muy responsable, por eso que ella logró su reto o su sueño, porque ella fue muy disciplinada, muy responsable en todo lo que hacía, ¿sí? ¿Y de qué trata el texto entonces? Chicos, ¿de qué trata el texto? Esto te lo voy a dejar a ti para que tú lo expliques con tus propias palabras, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, ya hemos respondido las preguntas del texto narrativo que nos narra una bonita historia sobre Gladys Tejeda. En la actividad vamos a realizar lo siguiente. Siempre con las indicaciones de escribir la fecha de hoy. Luego el título, leemos un texto narrativo para saber de una persona que superó retos. Y luego la primera indicación de la actividad consiste, según el texto Orgullo Nacional, ¿qué acciones realizó Gladys Tejeda y qué cualidades la ayudaron a lograr su sueño o reto? Elabora y completa este gráfico en tu cuaderno. Aquí, como el gráfico lo indica, vas a escribir las acciones que realizó Gladys hasta lograr su meta, de acuerdo al orden de la narración. Es decir, ¿qué hizo primero? ¿Qué hizo segundo? ¿Qué hizo después? ¿Y qué hizo finalmente? ¿No? Entonces, aquí vas a escribir la secuencia de todos los acontecimientos o hechos que ella realizó, ¿sí? Recuerda que donde dice cualidades que le ayudaron a cumplir su sueño, ahí tienes, o reto, ¿no? Ahí tienes que escribir qué cualidades qué cualidades ella realizó o qué cualidades a ella le impulsó a seguir adelante. De repente fue perseverante, muy responsable, muy trabajadora, ¿sí? Entonces, vamos a completar así de esa manera este gráfico. Y la segunda indicación te dice, lee con atención lo que dice Daniel. Daniel dice, estoy de acuerdo con Gladys Tejeda. Los sueños se hacen realidad siempre y cuando
uno lo desee tanto que ponga todo de sí hasta poder conseguirlos. Es decir, que uno tiene que poner bastante de su parte, ¿verdad? Esforzarse mucho para poder lograr el reto o sueño que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, vas a responder las preguntas. ¿Estás de acuerdo con la opinión de Daniel? ¿Por qué? Escribe tu respuesta. Luego te dice, si tuvieses al frente a Gladys Tejeda, ¿qué preguntas le formularías? Escribe 2 o 3 preguntas en tu cuaderno. Y actividad 3, realiza las siguientes preguntas a tus familiares y escríbelas en tu cuaderno. La primera pregunta es, ¿qué cualidades reconocemos tener como familia que nos ayudan a lograr nuestras metas o retos? Conversa con tus familiares y ellos te van a ayudar a responder estas preguntas. Y letra B, ¿cómo podemos seguir avanzando? Obviamente, alguno de tus familiares te va a decir, actuando de una manera positiva, ¿no? Ser perseverante, seguir luchando por nuestros sueños para cumplir nuestros retos, ¿sí? Entonces, esta preguntita la van a realizar con sus familiares y luego la van a escribir en su cuaderno, ¿sí, chicos? Muy bien, ahora el reto es que tú escribas, ¿sí? Escribas todo lo que Gladys Tejeda hizo, ¿verdad? En la actividad 1, ahí tú vas a escribir todo lo que ella hizo según la indicación, ¿verdad, chicos? Muy bien, entonces yo los dejo y yo sé que ustedes lo van a hacer, van a realizar sus actividades de manera ordenada, como siempre lo han hecho y lo vienen haciendo hasta ahora, ¿sí? Muy bien, chicos, buenos días. Nos vemos en una nueva clase de comunicación.